Hola, buenas tardes. ¿Todos cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Tardes. A ustedes todavía no les mando ninguna tarea, ¿verdad? Me parece que no, profe. Bueno, ya les voy a mandar una, ahorita terminando. Que tiene que ver con un repaso de los números complejos o la introducción a los números complejos. Bueno, entonces, el día de ayer dijimos, estamos viendo unas cosas, unas cuantas cosas de lo que es el análisis de RN. Déjenme traer una libreta. Bueno, entonces habíamos primero definimos lo que es el producto cartesiano entre dos conjuntos A y B. A y B, los elementos, pues pueden ser lo que sea. Podemos tratar que sean números reales, u otra cosa. Ahorita vamos a verlo con números reales. Entonces, el producto cartesiano A cruz B es el conjunto de todas las parejas ordenadas A, B, tales que A pertenece al conjunto A mayúscula y B pertenece al conjunto B mayúscula. Y así definimos lo que es R2, R3 o en general Rn, donde Rn pues es el producto cartesiano de R consigo mismo n veces. Eso nos genera un vector de dimensión n, donde cada una de las entradas pues van a ser números reales. Y bueno, definimos lo que es la distancia entre dos elementos, primero de R, o entre dos elementos de R3, o en general podemos definirlo como entre dos elementos de Rn, y en el caso de una dimensión, pues es el valor absoluto de x menos y, el valor absoluto tal como lo conocemos de cálculo 1. Y bueno, extrapolando primero a R2, o sea, si tenemos dos puntos en nuestro espacio bidimensional y motivados por el teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado, a cuadrada más b cuadrada. Y escribiendo a y b en términos de las coordenadas primera y segunda de cada uno de esos vectores x y y, pues escribimos esta longitud c como la raíz de los cuadrados de las diferencias en cada una de las entradas. Y bueno, pues de aquí podemos nosotros tomar esto como nuestra definición de distancia, o sea, es la norma entre estos dos puntos. O si fuese el caso tridimensional, pues la extrapolamos, se puede ver. Este teorema, esta recta de aquí, pues es la diferencia, la raíz de la diferencia entre las entradas de X y Y. O sea, es esta distancia.
Y pues ahora consideramos la tercera coordenada z y calculamos pues la distancia utilizando otra vez el teorema de Pitágoras con esta distancia que está proyectada en el plano XY y la distancia en z, que es la diferencia entre Z1 y Z2, y se llega de una manera inmediata a esta ecuación. Y había mencionado también que, bueno, para nuestros vectores X y Y en R2 o en general en Rn se define la operación suma y la operación producto, que se conoce como el producto interno, donde el producto interno es la suma de la multiplicación de cada una de las entradas, x1 por y1 más x2 por y2. Entonces, en términos de esta suma y este producto, podemos escribir la norma de nuestro vector o la distancia entre x y y como la raíz del producto punto de las diferencias x menos y punto, x menos y. Se ve de una manera inmediata que esta distancia o esta norma es lo mismo. Bueno, una vez que ya definimos nuestra norma, pues definimos lo que es una vecindad de algún radio R. Aquí, pues bueno, por supuesto R tiene que ser mayor que ceros. No podemos definir vecindades si tenemos un radio negativo, ¿no? Por definición, nuestro radio tiene que ser mayor que cero. Y si definimos una vecindad alrededor de algún punto A que sea elemento de Rn, pues se define como todos los elementos, todos los X que están a una distancia de A menor que R. O sea, en otras palabras, es la vecindad de radio R alrededor de A. Ah, no, ahí está escrito, no tengo por qué escribir otra vez. Son todos los X en Rn, tales que pues, la norma X menos A sea menor que el radio R. Entonces, por ejemplo, para un elemento A que pertenezca a R, esta vecindad pues se reduce a que son todos los X que son mayores que A menos R o todos los X que son menores que A más R. O sea, esto es un intervalo de longitud 2R y que está centrado en A. Las vecindades en R son intervalos abiertos. Aunque no hemos definido todavía lo que es un conjunto abierto, pero intuitivamente entendemos qué es esto. Déjenme escribir esto mismo allá adelante. Con todo eso que acabo de escribir, esto es el intervalo A menos R, A más R. Entonces, si tenemos nuestro intervalo y nuestro punto A, tenemos un intervalo de radio 2R. Y bueno, nos habíamos quedado en cómo serían las vecindades para un punto que esté en R2. Si tomamos A en R2, bueno, entonces la vecindad de radio R de A son todos los X en R2, tales que pues la norma de X menos A sea menor que R. O sea, nuestro punto A, una observación, aquí solamente estoy usando indistintamente las letras, A cuando nos referimos a los reales, a una dimensión, o cuando estamos en R2, ¿no? Estoy especificando en dónde viven. Generalmente aquí pues estamos acostumbrados a ponerle una flechita o a ponerlo remarcado en negritas o ponerle una letra, creo que es gótica, no sé, algo así, doble, o A, o marcada en negrita. Eso es notación nada más, ¿no? Ahorita estoy prescindiendo de esta notación, porque lo que nos interesa es entender el concepto y pasarlo a los números complejos.
Si tenemos nuestro número A, por ejemplo, es un punto fijo en R2, A que sea, pues tenga sus coordenadas A1, A2. Y los X, pues todos los X los voy a poner en forma general X1, X2. Entonces, todos los X que están a una distancia menor que R de A, pues cumplen con esta condición. O sea, la norma X menos A menor que R. Si lo pongo al cuadrado, es lo mismo, o sea, se sigue satisfaciendo la condición que queremos. Y la norma X menos A, pues es al cuadrado, es X1 menos A1 al cuadrado más X2 menos A2 al cuadrado, tiene que ser menor que R cuadrada. Si recordamos de la geometría, pues esta ecuación es la ecuación de una circunferencia. Si la igualamos a R, sería una circunferencia de radio R. Entonces, todos los X que están dentro de esta vecindad son los que están dentro de esta circunferencia de radio R. Si nosotros aquí tenemos por ahí nuestro punto A, de coordenadas A1, A2, bueno, pues entonces la frontera de nuestra vecindad es una circunferencia de radio R y la vecindad, que son todos los puntos que están aquí adentro, pues serían todos los que están adentro de esta circunferencia sin considerar la frontera. Y esto se le da pues un nombre de disco de radio A. De radio R, perdón. De radio R alrededor de A o centrado en A. Bueno, pues de manera análoga, si tomamos un punto A en R3, entonces las vecindades de radio R alrededor de A, pues otra vez son todos los X que están en R3, tales que su distancia X menos A es menor que R. Y al hacer lo mismo, pues todos los X que están a una distancia menor que R de A, pues son los que van a cumplir la ecuación. Si tomamos a nuestro punto A1, A2, A3 y X nuestro punto X1, X2, X3, pues entonces van a satisfacer la ecuación de una esfera. X1 menos A1 al cuadrado más X2 menos A2 al cuadrado más X3 menos A3 al cuadrado sean menores que R cuadrada. Y esto pues me define una esfera de radio 3, entonces todos los X tienen que tener una distancia menor que ese radio. Entonces eso es una bola en R3. ¿Sí? Hay más normas que podemos definir nosotros en RN, pero ahorita no vamos a meternos en eso. Bueno,
Vamos a definir también lo que es un punto interior en A, solamente para que tengamos una idea un poquito también más clara de esto. Entonces, supongamos tenemos nosotros un conjunto X es algún subconjunto de Rn. Vamos a escribirlo en general. Entonces, sea A en X, un elemento de X, se dice que A es un punto interior de X si existe algún delta mayor que 0, algún número, tal que la vecindad de radio delta de A está contenida en X. Por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si nosotros tenemos ahí nuestro conjunto X, que es de algún subespacio o algún subconjunto de Rn, entonces tenemos un punto A y el punto A va a ser un punto interior si existe algún delta de tal manera que la vecindad delta, la vecindad de radio delta de ese punto A esté completamente contenida en X. Entonces ahí tenemos un radio delta de nuestro punto A. Si podemos encontrar una vecindad de radio delta, entonces que esté contenido en X, decimos que A es un punto interior. Por ejemplo, si tenemos X, nuestro conjunto, que sea nuestro intervalo cerrado 1,2. La pregunta es, ¿el punto 1.9 es punto interior de X? ¿Ustedes qué dicen, sí o no? Es lo que queremos saber. Sí, ¿no? ¿Por qué es punto interior de X? ¿Sí, sí o no es punto interior de X? ¿O por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Según la definición que acabamos de decir. O sea, para decir que algún punto A es un punto interior del conjunto X, ¿qué es lo que necesitamos encontrar? Ver que exista algún número mayor que 0 tal que la vecindad de radio ese número alrededor de A o centrado en A esté contenido completamente en X. Entonces, si 1.9 es un punto interior del intervalo 1,2, pues necesitamos encontrar un delta mayor que 0 tal que la vecindad de radio delta alrededor de 1.9 esté contenida en el intervalo 1,2. ¿Cómo sería eso? ¿Cuál delta podemos utilizar?
¿No puedo usar 2 o 1? Dos. El inmediato mayor. ¿Cómo que 2 o 1? A ver, los demás. A ver, para empezar, antes de responder esto, ¿qué significa que un conjunto esté contenido en otro? Que los elementos de un conjunto estén... Ajá, si yo digo que A está contenido en B, ¿esto qué significa? O sea que para todo elemento le voy a llamar X que esté en A, entonces X está en B. Nada más es un recordatorio esto. Entonces, a ver, ahí tenemos nuestro conjunto X que es el intervalo 1,2. Aquí está 1 y ahí está el 2. Y tenemos nuestro punto 1,9. Aquí está nuestro punto 1,9. Estoy exagerando las posiciones. Ahí está el punto, el conjunto, el número 1,9. Este número 1,9 es un punto interior del intervalo cerrado 1,2, que es lo que necesitamos encontrar para decir que sea un punto interior. Una vecindad de radio delta, necesitamos encontrar un delta de tal forma que esta vecindad de radio delta, que es un intervalo abierto, esté contenido completamente en el intervalo cerrado 1,2. ¿Podemos encontrar un delta que cumpla con esta condición? Pues podríamos tomar un número un poco más grande, como por ejemplo 1.95. Ajá, bueno, o sea, entonces, o sea, lo que yo quiero tomar es, necesito encontrar este delta, cualquier delta. O sea, sí, pero díganme algún número en específico que se sea. 0.05. Por ejemplo, si tomamos delta igual a 0,05, ¿quién sería la vecindad de radio 0,05 alrededor del punto 1,9? Bueno, pues este es el intervalo, por lo que acabamos de escribir ahí atrás, es el intervalo que está centrado en 1,9, o sea, 1,9 menos 0,05 y 1,9 más 0,05. O sea, pues este es nuestro intervalo abierto, 1,85, 1,95. Ahora, todo este intervalo está contenido en el intervalo cerrado 1,2. Pues sí, ¿no? Porque si yo tomo cualquier X en este intervalo, sea X en nuestra vecindad, o sea, nuestro intervalo 1,85, 1,95, pues bueno, por definición, pues nuestro intervalo, nuestro X es algún número que es mayor que 1,85 o menor que 1,95. Y esto por el orden, pues esto es menor que 2 y este es mayor que 1. Entonces, pues X está en nuestro conjunto, en nuestro intervalo cerrado 1,2. Regresando aquí a nuestra representación gráfica, todos los puntos son los que están, otra vez, todos los puntos interiores son los que existe alguna vecindad que está completamente contenida en nuestro conjunto. Estos puntos que están aquí, por ejemplo, no es punto interior de nuestro conjunto X, ¿sí? ¿Por qué? Pues no importa
la vecindad que yo haga, yo puedo dar cualquier número delta, lo más pequeñito que quiera, y nunca voy a poder encontrar un delta tal que toda la vecindad esté completamente contenida dentro de nuestro conjunto X. Es decir, encontraríamos algunos elementos que están fuera de nuestro conjunto que no pertenecen a X y que sí pertenecen a la vecindad. Entonces, pues eso no me da ningún, ¿cómo se le llama? Eso ya no me permite decir que los dos puntos que están aquí son puntos interiores. En ese mismo ejemplo, bueno, tomando ese mismo conjunto, nuestro punto 2 no es punto interior de X. No es ningún punto interior de X. ¿Por qué? Pues bueno, porque contradice lo que es mi definición, ¿no? Aquí, para que yo diga que A es un punto interior de X, debo de encontrar algún delta. Y aquí ya encontramos uno. De hecho, hay muchos, ¿no? Cualquier número menor que podemos utilizarlo para definir esto. Ahora, ¿cuál es la contradicción de esto? Pues que no importa qué delta yo dé, nunca voy a poder encontrar una vecindad que esté completamente contenida dentro de nuestro conjunto X. ¿Eso cómo lo vemos? Pues bueno, si damos cualquier delta arbitrario, delta mayor que 0 arbitrario, el que ustedes quieran, el número más chiquito que su mente pueda imaginar, lo que ustedes tantos ceros le quieran poner, siempre y cuando sea mayor que 0. Entonces, pues bueno, la vecindad delta alrededor de este punto 2, ¿quién será esta vecindad delta alrededor de 2? Pues va a ser mi intervalo 2 menos delta, 2 más delta, mi intervalo abierto. Entonces, yo puedo tomar aquí, sea X, nuestro punto, déjame ver, ¿cuál tomamos? 2 más, sea delta 2 más delta medios, por ejemplo. Este punto está dentro de la vecindad delta. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque nuestro intervalo está centrado en 2 y tiene una distancia delta hacia la derecha. Entonces, si yo tomo x igual a 2x2 más 2 delta, está en nuestra vecindad delta de 2. Pero este x no está en nuestro intervalo 1,2. X no está aquí. ¿Por qué? Pues porque este es mayor que 2. No importa qué tan chiquito sea este delta, le estamos sumando algo al 2 y esto es mayor que 2. Entonces se sale de nuestro intervalo. Entonces, ¿qué significa? Que esta vecindad, no importa qué tan chiquito sea este número delta, no está contenido en X. De hecho, bueno, estos se llaman puntos frontera, aunque uno entiende intuitivamente, ¿no? ¿Qué son estos puntos frontera? Bueno, nosotros así, de esta manera podemos ir definiendo distintas regiones. Entonces vamos a tomar una definición más para simplemente otra vez, repito, tener la idea un poco más clara de que estamos hablando. Se dice que se dice que X, que es algún conjunto de Rn, es un conjunto abierto si todos sus puntos son interiores. Profe,
Profesor, Todos tus puntos son interiores. Sí. me perdí un poco en la diapositiva anterior. Ajá. Ahí. Ahí lo que estamos diciendo, ese 2 Ajá. es el 2 que está en el intervalo cerrado de 1,2, Sí. pero no pertenece a X. No, 2. sí pertenece a X. Ok. Porque X es el intervalo cerrado, 1,2. Entonces el valor, ¿cómo se le llama? El valor extremo derecho de este intervalo es 2. 2 pertenece a X. Lo que estoy diciendo que 2 no es un punto interior de X. Ah, perdón. Ok. ¿Sí? Ok. Entonces, este intervalo 1,2 es un intervalo abierto, es un conjunto abierto, según la definición que acabamos de decir. Pues no. ¿Por qué? Pues acabamos de demostrar que este 2, pues de hecho, por eso es que no es un intervalo abierto, este 2 pertenece al conjunto, pero no es punto interior de X. Entonces estamos encontrando un elemento que pertenece a X y no es punto interior de X. De hecho, el 1 también pertenece a X y no es punto interior de X. ¿Sí? Entonces, un conjunto abierto es aquel que todos sus puntos son interiores. Intuitivamente hablando, un conjunto abierto, pues es aquel que, pues estando delimitado por, ¿cómo se le llama? Alguna frontera cerrada, el conjunto abierto sería aquel que no incluya esa frontera cerrada dentro como definición de su conjunto. Por ejemplo, esto es para cuando están limitados por fronteras cerradas, ¿no? Si tenemos en R2 una recta de la forma y igual a lo que sea mx más b, donde m y b son constantes, m distinto de 0. Esta recta, así nada más, yo defino todos los elementos que están en esta recta son mi x. ¿Es un conjunto abierto o no? No, porque tiene extremos, ¿no? O a que No, no porque es entendí la. infinita. Todo esto se va hasta el infinito y hasta el menos infinito. Ah, ok. Solamente tomo a X con todos los elementos que están dentro de esa recta. Ese es mi conjunto X. Este X que está contenido en R2, o es un subconjunto de R2, ¿es un conjunto abierto? Mm, sí. ¿Por qué sí? ¿O por qué no? Porque si hacemos lo de las vecindades, todos los puntos que tomemos del conjunto X van a ser interiores a la llena. Ok. Tú estás tomando las vecindades y lo estás viendo como pequeños segmentos de la recta, me imagino. Pero ya estamos en R2. ¿Cómo son las vecindades en R2? Circunferencias. Circunferencias, discos de radio R o radio delta. Entonces, en R2, esta recta, los elementos de esta recta hacen que ese conjunto X sea un conjunto abierto, ¿sí o no? Ah, pues en ese caso entonces no, porque solamente se toman los de la recta, ¿no? O sea, Sí. al dibujar la circunferencia estamos diciendo que también los que están eh, ahí.
No sé cómo decirlo. Ahí. Sí, 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 tienes razón. O sea, las vecindades deltas, cualquier vecindad delta, este, en R2 son discos. Entonces, si yo agarro cualquier punto sobre la recta y tomo cualquier vecindad delta, pues voy a tener elementos que van a estar dentro de la vecindad, pero que no pertenecen a la recta, ¿sí? Yo me salgo tantito de la recta y no importa qué radio yo le ponga, siempre voy a encontrar elementos fuera de esta recta que que no pertenecen al conjunto, este, pero y que sí pertenecen a la vecindad. Entonces no son, no es, las rectas no son conjuntos abiertos. Por ejemplo, sea, vamos a llamarle X, el conjunto de todos los X en R2, tales que la norma de X menos A, o la distancia de X a sea mayor que algún número R. O sea, tenemos, pues déjeme escribirlo pues, sea A en R2. Entonces yo defino mi conjunto X como todos los que están en R2, tales que la distancia de X a sea mayor que R, donde R es algún número mayor que 0. Primero, ¿quién es esta región X o cómo dibujo gráficamente mi conjunto X? En R2 es un plano. Ajá, a ver. Si ahí tenemos R2 y ahí tenemos nuestro punto A, algún punto que esté en R2, ¿quiénes son todos los X que satisfacen esta condición? ¿Cómo los dibujo? ¿Qué hago? A ver, díganme. Mm, Díganme algo, díganme algo. Pues X son los elementos de R2, ¿no? Sí, están aquí en todo este espacio. Ujú. Empezamos a dibujar eh, puntos alrededor de A, pero sus distancias de forma radial, no sé cómo decir. Pues hacemos una circunferencia, ¿no? De radio R alrededor de A. Ajá. A ver, si tenemos esa circunferencia de radio R alrededor de A, ¿quiénes son todos los X que satisfacen ahora esto? Que la distancia de X a A sea mayor o igual que R. Todos los puntos que están aquí son los que satisfacen que la distancia de X a A es exactamente igual a R. Esos son los elementos de esta circunferencia. ¿Dónde van a estar todos los X que su distancia sea mayor que R? Afuera de la circunferencia, ¿no? Exactamente. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que decir nada más. Pues todos los que están aquí afuera, pues cualquier punto que está aquí afuera ya su distancia es mayor que R, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos los que estaban aquí son los que están exactamente igual a R. Bueno, este conjunto que es todo R2 y le estamos quitando lo que es este disco, ¿es un conjunto abierto? ¿Sí o no?
No, no es abierto. No es abierto. ¿Por qué? Sí, sí es abierto. Dije todos los conjuntos que son abiertos, intuitivamente hablando, cuando se trata de conjuntos que están limitados por una frontera cerrada, son los que no incluyen la frontera. Aquí, bueno, todo R2 no tiene una frontera, ¿no? Es infinito, pero le estamos quitando este disco de radio R, pero no estamos incluyendo los elementos del disco. O sea, todos los elementos que están aquí justamente sobre la circunferencia de radio R no pertenecen a X, ¿sí? Porque estamos diciendo que sean estrictamente mayores que R. Entonces, si yo tomo cualquier elemento por ahí, aunque sea muy cercano a ese disco, por definición, su distancia de este punto A es mayor que R. Entonces, pues siempre voy a poder encontrar alguna vecindad delta que la vecindad esté contenida completamente en nuestro conjunto X. ¿Por qué? Porque la distancia de este punto A es mayor que R, entonces, intuitivamente hablando, yo podría agarrar un delta que sea la mitad, o sea, siempre va a haber un espacio entre este punto y la frontera, entonces yo podría agarrar, por ejemplo, como delta la mitad de esa longitud, ¿sí? O sea, si tomamos a delta como la distancia de... tomamos un X, tomamos un X sea X aquí en X. Entonces, por definición, la distancia de este X es mayor que R. Entonces, vamos a tomar delta igual a la distancia de X a menos R entre 2. Entonces, habría que demostrar que, pues si yo tomo un X, bueno, si tomo algún... Hay que demostrar que este es un punto interior, ¿no? Entonces tenemos nuestra vecindad de radio delta alrededor de X, que son, le voy a llamar, espero que no se confundan, que yo quiero demostrar que este es un punto interior de X. Entonces son todos los Y's en R2, tales que la distancia de Y a X es menor que delta. ¿Sí? Estos son los elementos que están en la vecindad delta de X. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que pues este Y que está aquí, o sea, si tomamos un Y aquí, pues hay que ver que Y está en X. O sea, ¿qué es lo que hay que demostrar? Que Y está en X, que la norma de Y o la distancia de Y a sea mayor que R. Por supuesto, para hacer esto, sería buen ejercicio que lo hagan. Yo no sé, creo que no, algo que no me acuerdo si ya vi la desigualdad del triángulo con ustedes en los números complejos. Ya no me acuerdo si llegué a eso o si lo demostré. Pero antes de hablar de números complejos, estamos hablando aquí de Rn, ¿eh? No estamos hablando de los números complejos. Habría que recordar la desigualdad del triángulo que se ve en cálculo 1 o cálculo 2, en cálculo en varias variables, y ver la desigualdad del triángulo para cómo estaba en los complejos, y aquí cumplen también las desigualdades del triángulo. Entonces, a partir de ellas, demostrar esto. No lo vamos a hacer, ahorita no es el propósito, pero quiero que se entienda lo que es el concepto. Y bueno, ya así nosotros podemos seguir definiendo diferentes regiones para cada uno de en Rn, ¿no? Entonces vamos a definir nada más una cosa más, bueno, un par de cosas más.
Lo que quiero que se entienda es que siempre que podamos encontrar un disquito, ahorita que estamos en R2, que esté completamente contenido dentro de nuestro conjunto X, entonces ese es un punto interior de X, y eso es lo que nos define los conjuntos abiertos o cerrados. Entonces, para que lo tengan ahí nada más a la mano, también. Se define el complemento de X, o sea, X es algún subconjunto de Rn, lo estoy escribiendo en general, y se denota como pues X complemento, y van a ser todos los X que están en Rn, tales que X no esté en X. ¿Sí? O sea, pues todo lo que no está, todo lo que pertenezca todavía a Rn, pero que no pertenezca a nuestro conjunto X, es el complemento de X. Entonces, ya con esto podemos definir lo que es un conjunto cerrado. Definición, entonces, se dice que X es un conjunto cerrado si el complemento de X es abierto. Por ejemplo, a ver, el mismo ejemplo que estábamos, ¿cómo se le llama? El que empezamos a hacer, X en R, X nuestro intervalo 1,2, nuestro intervalo, que siempre ya decimos intervalo cerrado, pero pues nada más lo decimos porque así nos los han enseñado, ¿no? ¿Quién es este intervalo 1,2? Pues son todos los X tales que sea menor o igual que 2 o sean mayores o iguales que 1. ¿Quién es el complemento de X? ¿Cómo escribiríamos este X complemento? Todos los X en R tales que ¿qué? En términos de desigualdades. Que X sea menor a 1 y X sea mayor a 2. Ok, cualquiera de estas dos condiciones, que X sea menor que 1 o que X sea mayor que 2. O sea, todo lo que está aquí afuera. O sea, si lo escribimos en términos de intervalos, esto sería nuestro intervalo, que solemos decirlo, nuestro intervalo abierto de menos infinito a 1, unión el intervalo abierto 2 infinito. Bueno, estoy diciendo que son abiertos, pero la pregunta es, ¿esta unión de estos intervalos es un conjunto abierto? Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues hay que ver que todos los puntos de estos conjuntos son puntos interiores. Eso es la definición de que un conjunto sea abierto. Entonces, pues bueno, efectivamente, esto gráficamente, ¿qué son? Pues está nuestro intervalo de menos infinito a 1 y tenemos nuestro intervalo de 2 al infinito. Entonces, nosotros podríamos definir, bueno, no definir, agarrar cualquier punto y darnos cuenta que siempre podemos encontrar una vecindad que está contenida completamente dentro de nuestro conjunto, ya sea que lo agarremos a la izquierda de 1 o a la derecha del 2, la distancia, como este es estrictamente menor que 1 o estrictamente mayor que 2, siempre va a haber una distancia, una longitud, viéndolo gráficamente desde nuestro X al 1 o al 2, y nosotros podríamos tomar delta como la mitad de esa distancia y pues ya eso nos define una vecindad que está completamente contenida aquí, ¿no?
Entonces todos los intervalos que son de esta forma, su complemento son estas uniones de intervalos que no en las fronteras, y eso nos define conjuntos abiertos. ¿Sí queda claro o hay alguna duda? Sí, queda claro. Muy bien. Bueno, además de todo esto, de que nosotros podemos estar definiendo regiones, a través de lo que son estas normas o las distancias, nosotros podemos especificar regiones, pues simplemente imponiendo las condiciones que nosotros queramos. Supongamos que tenemos nuestro conjunto X, que son todos los elementos X1, X2 en R2, tales que, por ejemplo, 1 sea menor que X1, menor que 1, y menos 1 sea menor que X2, menor que 1. ¿Cómo dibujaría esta región en mi plano R2? Aquí este va a ser nuestro eje X1, por supuesto, y este va a ser nuestro eje X2. Pues x1, x2 es un punto, ¿no? En ese plano, entonces podemos dibujar una circunferencia de radio 1. Quiero el conjunto de todos los X que cumplan esas condiciones, que su primera entrada sea mayor que menos 1 y menor que 1, y su segunda entrada también sea mayor que menos 1 y menor que 1. Entonces sería un cuadrado que esté alrededor del centro. Exactamente. Si este es nuestro intervalo menos 1, 1 en el eje X1, y aquí tenemos nuestro intervalo desde menos 1 a 1 en X2, la única condición que estamos poniendo es de que cada una de estas entradas esté dentro de estos intervalos, ¿no? Entonces, si esto me limita a un cuadrado, bueno, no se forma un cuadrado, ¿no? Y yo agarro un elemento aquí del plano R2, ¿está dentro de X? Pues sí, ¿no? Porque su primer coordenada de entrada no tiene que pasar esta recta igual a X1 igual a 1, y no tiene que pasar esta recta X1 igual a menos 1, entonces este está dentro bueno, la coordenada X1 cumple con la condición. La coordenada X2, pues también, ¿no? No tiene que pasar abajo de esta recta X2 igual a menos 1, y no tiene que pasar arriba de esta recta X2 igual a 1. Entonces, todos los elementos de X que estén dentro de lo que es este cuadrado que estamos dibujando gráficamente, pertenecen a nuestro conjunto X. ¿Este conjunto X es un conjunto abierto, sí o no? ¿O es un conjunto cerrado? Cerrado, ¿no? ¿Es qué? ¿Cerrado? No, es abierto. ¿Por qué es abierto? ¿O por qué es cerrado? Es abierto porque su complemento sería cerrado porque sí incluiría al borde del cuadrado. Ok. ¿Entendieron todos?
Sí, está bien, está bien. El complemento de este conjunto, ¿quién es? Pues todo lo que está dentro de este cuadrado, incluyendo, ¿cómo se le llama? La frontera, ¿no? Porque aquí lo único que estamos especificando es que estos fueran mayores o menores estrictamente que el -1 o el 1. Entonces, el complemento de lo que está afuera es justamente nuestro conjunto X y nuestro conjunto X es abierto. Otra vez, intuitivamente hablando, los conjuntos abiertos son los que no incluyan la frontera. En este caso, si yo agarro un punto dentro de esta frontera, no pertenece a X. ¿Por qué? Si yo agarro, por ejemplo, aquí un X que esté aquí, no pertenece a X porque ya X1 sería igual a 1 y yo quiero todos los X en R2 que, que estén estrictamente entre -1 y 1. Ahora, si yo hubiese puesto esto, que X1 sea mayor que -1, menor o igual que 1. Bueno, entonces en ese caso puedo incluir a todos los X que están sobre esta frontera. Sobre esta línea nada más, no los que están aquí. Pregunta, si yo hago eso ahora, ¿este conjunto X será abierto o será un conjunto cerrado? Bueno, para que no... cuando están así, no podemos decir nada. O sea, no es ni un conjunto abierto ni un conjunto cerrado. ¿Sí? Esto es análogo a, por ejemplo, en los intervalos, pues siempre definíamos que los que no incluyen su frontera son conjuntos abiertos y los que incluyen la frontera o los extremos de los intervalos son intervalos cerrados. Pero cuando teníamos, por ejemplo, esto de aquí, pues este conjunto no es ni un conjunto, no es abierto ni cerrado, ¿no? Les ponemos nombres ahí semiabierto o semicerrado, dependiendo cómo a cada quien le guste, pero en el sentido de nuestras definiciones de conjuntos abiertos o cerrados, esto no es ni uno ni otro, ¿sí? O el otro caso. Y tenemos A, B, donde sí incluimos a A, pero no incluimos a B, pues otra vez, este no es un conjunto ni abierto ni cerrado. No podemos decir nada de esto. Pues pasa lo mismo con esto de aquí, ¿no? Si aquí solamente estamos incluyendo la frontera o una parte de lo que es la frontera que me está delimitando el conjunto, pero estos no, pues entonces no podemos decir nada sobre esto. Ahora, si nosotros hubiésemos incluido la frontera, toda la frontera cuadrada, o sea, que todos puedan ser mayores o iguales o menores o iguales que -1 y 1, pues entonces este ya sería un conjunto cerrado. ¿Por qué? Porque el complemento, que es todo lo que está afuera, es abierto. Esto es análogo a nuestra vecindad de radio delta. O sea, allá teníamos una circunferencia, pues aquí tenemos un cuadrado. Déjenme ver qué más, si es que necesitamos algo. Bueno, esto nada más es pues algo para recordar o para tener un poquito una idea de la topología de Rn. Bueno, no, una cosa más, sí. Supongamos que yo tengo los conjuntos para que también sea X. Voy a usar ahora las variables X y Y para que se entienda todavía mejor. Podría usar X1 y X2, pero a ver. Son los X y Y en R2, tales que Y sea mayor o igual que X al cubo.
Vamos a ponerle mayor. Y mayor o igual que x al cubo. Entonces, a ver, tenemos nuestro plano XY. Y si recordamos de cálculo 1, pues y al cubo es una gráfica que hace algo así. Esta es mi gráfica y al cubo. ¿Cuál sería o qué sería mi región X? En términos de esa recta, bueno, de esa curva y igual a x al cubo. ¿Quiénes son todos nuestros vectores de dos dimensiones que satisfagan esa ecuación? Si están aquí tomando clase, o no me lo estoy dando clase a 2 o a 3 para que... No, sí, aquí estamos, aquí estamos. Aquí está. Pues dígame entonces cuál es la región esta. Del lado positivo sería lo que esté debajo de la curva y del lado negativo lo que esté por encima de ella. Ok, del lado positivo lo que esté debajo y del lado negativo lo que esté arriba. ¿Por qué? No, es todo lo que está arriba, ¿no? En ambos lados. Voy a ponerlo. ¿No? Es todo lo que está arriba de la curva. O sea, y tiene que ser mayor que ¿cómo se le llama? Que x al cubo. Entonces, cualquier punto que yo agarre aquí, pues cumple que la coordenada y es mayor que x al cubo, ¿no? Si yo agarro aquí un punto, este ya no está dentro. ¿Por qué? Porque, pues, independientemente de qué valor sea, pues estamos tomando ya un y que ya no está cumpliendo con esta condición. Y es menor que x al cubo. Por ejemplo, a ver, si tomamos x, son todos los x, y tales que x sea mayor que 0 y y sea mayor que x cuadrada. Entonces, ahí está nuestro plano XY. Esta es la gráfica y igual a x cuadrada, que pase por el origen, más o menos así. Entonces dígame dónde quedaría mi región, mi conjunto X o mi región definida por X. En el cuadrante 1 arriba de la curva. Ok. En el cuadrante 1 arriba de la curva. Y nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy diciendo que X sea mayor que 0 y mayor que X cuadrada. Sí. Muy bien. Si definimos, aquí puedo escribir todavía aquí uno más. Nuestro conjunto X, que son todos los XY en R2, tales que el valor absoluto de Y sea menor
que X. Entonces, a ver, si aquí está nuestro plano XY, y por alguna razón yo creo vamos a necesitar nuestra recta Y igual a X. ¿Cuál sería, dónde estaría dibujada la región X? Dales que el valor absoluto de Y sea menor que X. O a lo mejor también necesitamos esta parte de aquí, no lo sé. Ajá. De la recta Y igual a X. No lo sé. A ver, por ejemplo, si yo agarro aquí el punto, voy a agarrar este punto, el 1, menos 4. Este punto está dentro de mi conjunto X. El valor absoluto de la coordenada Y es menor que X. Pues no, ¿verdad? El valor absoluto de menos 4 es 4 y eso es mayor que 1. Entonces, este punto no está dentro de mi región. Si yo agarro, no sé, un punto por aquí, que sea mi punto el 4,1. Este punto está dentro de mi región. Sí, ¿no? Sí. Entonces, a ver cómo determinamos cuál región sí está o cuál región no está. Serían del cuadrante 1 y del cuadrante 4, los Ok. valores que están a la derecha de la B esa. Esto de aquí, así. Ajá, eso de ahí. Ok. No lo sé. Bueno, lo que sí sabemos es de que sí estaba ahí, ¿no? Y parece que todos están aquí arriba. Si agarramos, no sé, un punto aquí, ¿cuál puede ser? El 2, el 1. 2,1. ¿El valor absoluto de Y es menor que X? Sí, ¿no? Entonces, parece que sí. Bueno, ¿solamente esta región? ¿O qué más? Sería todo Pues el también. cuadrante 1. No, también los del cuadrante 3 y 4 al lado izquierdo, ¿no? Porque pues puede ser menos 2. ¿Esto de aquí? Ajá, Y también alguien puede. creo que había dicho que también todo el cuadrante 1, ¿no? O sea, estos de aquí arriba también. No, esos ya no podría ser, ¿no? Ok. Yo creo que. No, solamente las partes de arriba, ¿no? Del cuadrante 1 y el 2. Pero del 3 y el. Solamente las partes de arriba del cuadrante 1 y 2. Sí, no, Porque, a ver, bueno, a ver, ahorita me dices, antes de seguir, me dices, no, sí, está bien. Aquí, si agarramos un punto, no sé, el menos 3, menos 1. El valor absoluto de este punto, el valor absoluto de Y, que es 1, es menor que la coordenada X. no. Entonces ya este punto no está, ¿no? Aquí hay que buscar. Bueno, se va a quedar como ejercicio que especifiquen bien cuáles son todos estos. ¿Dónde están? ¿Qué parte del espacio, qué parte de nuestra región es, ¿cómo se le llama? Exactamente esta. A lo mejor eso es esta nada más.
o si incluimos alguna de las otras de aquí adelante, o perdón, de estos otros cuadrantes, ¿no? Si es que se incluye o no alguna de ellas. Que de hecho creo que nada más va a ser esto. ¿Por qué? Porque todos los puntos que estén aquí van a tener coordenada X negativa, ¿no? Entonces de entrada ya no va a haber ningún punto que el valor absoluto de Y sea menor que X. ¿Sí? Porque el valor absoluto siempre es positivo. Entonces, ¿qué coordenadas, qué punto de aquí podría cumplir con esta condición? Pues ninguno. Todos los que están a la izquierda de nuestro eje Y, ¿eh? No hay ni uno que pueda satisfacer esa condición, ¿no? Entonces, si satisfacen esta condición, pues están a la derecha, ¿no? Porque X es positivo. Ahora, si yo aquí le pongo valor absoluto, entonces ahí sí ya cambia la cosa, ¿no? Probablemente ya estemos incluyendo los que están aquí adentro de esta especie de B acostada, o los que están aquí arriba, no lo sé, pero por lo pronto los dejamos así y ya. Bueno, hay que recordar, yo creo que voy a mandar alguna clase de tarea donde estemos especificando, encontrando bien estas regiones, ¿no? Se supone que cuando estábamos haciendo integrales sobre los dominios de las funciones de dos variables, y estos dominios, pues muchas veces estaban determinados por ¿cómo se le llama? Por límites de funciones, ¿no? Entonces, bueno, en teoría o en principio, pues uno integra sobre triángulos cerrados o triángulos abiertos, entonces, pues había que definir bien cómo estaban limitadas estas regiones. Bueno, eso ya es algo de lo anterior. Bueno, teniendo ya más o menos, pienso yo, las ideas, un poquito más de las nociones de esto, de R o R2, R3, y bueno, si ya nos vamos al espacio tridimensional, pues ahí es lo mismo, ¿no? Ahí ya tenemos que definir regiones del espacio, ¿no? Que estén limitadas o definidas o cumplan ciertas condiciones en sus entradas. Vamos a regresar entonces a los números complejos. Los números complejos son nuestros elementos de nuestro espacio bidimensional. Aquí a lo mejor podría haber, bueno, al menos a mí sí me confundía un poco, porque estamos primero en Rn y después cuando estamos aquí estamos hablando de los números complejos, pero algo que yo me preguntaba, bueno, ¿qué no se supone que ya estamos haciendo todo allá con la norma y las distancias y Rn? Pues eso ya es suficiente para analizar estos puntos que viven en un espacio bidimensional. Entonces, aunque hay muchas cosas que sí ¿cómo se le llama? Se extrapolan, por decirlo así, o que son iguales, aquí debemos entender que ya estamos hablando de otra cosa. O sea, sí estamos hablando de elementos que tienen dos entradas, que los podemos ver como vectores A, B, pero para estos elementos se define lo que es la suma entre dos de ellos y el producto, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahorita o intentado hacer. O sea, escritos en forma binómica, este elemento es Z más IB y podemos tener un elemento W que es C más ID, donde se define la suma y el producto. Bueno, el módulo de nuestro número complejo Z, pues ese sí es lo mismo. La interpretación geométrica es que es la distancia que hay desde nuestro punto al origen, el 0, 0. Y definimos, eso es nuestro módulo de Z, que es la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Bueno, supongamos que yo defino mi región o alguna región de este espacio bidimensional que es nuestro espacio de los números complejos, aquella que, vamos a hacer, sea X
un subconjunto de nuestro plano complejo, perdón, un subconjunto de los complejos, y va a ser el conjunto de todos los, bueno, déjenme usar Z porque uno acostumbra más usar Z cuando estamos con los complejos. Son todos los Z's en nuestro espacio complejo tales que la distancia de Z a el número 1 más I, o la norma de nuestro Z más I, sea igual a 1. Entonces, otra vez, nosotros tenemos todos nuestros elementos aquí, que son nuestros números complejos, viven en nuestro espacio complejo, y yo quiero ver cómo es este conjunto Z, que va a ser algún subespacio de nuestros números complejos, que van a ser todos los Z's complejos, tales que el módulo de Z a, bueno, Z menos 1 más I sea igual a 1. Si llamamos Z, vamos a ponerle que sea nuestro número en general de la forma X más Y, ¿sí? Entonces queremos encontrar qué condiciones deben tener X y Y que satisfagan esta condición. O sea, ¿quién sería el módulo de Z menos 1 más I? Explícitamente, a ver, díganme, háganlo. ¿Cómo escribo en términos de X y de Y este módulo de Z menos 1 más I? X. Ah, no, espera. ¿Sí? Este es el módulo. A ver, háganlo. Déjenme ir por un poco de agua. Z es este y este es el número 1 más I. ¿Cómo quedaría el módulo de este número? Usted me dice. ¿Cómo quedaría entonces? Como una circunferencia con centro en 1,1. Bueno, 1,i. Exactamente. Entonces, pues este sería el módulo de nuestro número. Si separo entre la parte real y la parte imaginaria, esto es X menos 1. Más y menos 1. No, a ver, déjame ver. Sí, va bien. Sí, ¿verdad? Sí, está bien. Y menos 1. Ese es el número complejo. Entonces el módulo pues son las entradas al cuadrado, ¿no? Y esto sería la raíz de X menos 1 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado. Y queremos que esto sea igual a 1. Entonces, pues nada más si elevamos al cuadrado, esto es X menos 1 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado. Y esto es igual a 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, esta es una circunferencia de radio 1. Esto en la geometría, en nuestro plano XY. Esto es una circunferencia de radio 1 centrado en el punto 1,1. Entonces, o sea, esto es una circunferencia. Bueno, todos los que están en la frontera o en esa circunferencia
si tomamos a este, que este sea mi punto 1,1, o sea, este es el número 1 más i, entonces todos los zetas, este z, son los que están justamente sobre esta frontera. Si yo hubiese puesto, bueno, si a este le ponemos un z0, esto es todos nuestros zetas en el plano complejo, tales que el módulo de z menos z0 sea igual a 1. O sea, esto es circunferencias que están centradas en z0 y que tienen, en este caso les puse un radio 1, ¿no? Si le pongo ahí un r cuadrada, pues serían, o r, pues todos los zetas que sean, que cumplan esta condición, pues van a ser, están dentro de esta circunferencia. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar, ya se nos acabó el tiempo, nos vemos la próxima semana. Les voy a mandar tarea y yo creo que vamos a ir un poquito más rápido, aunque ya vamos a entrar a todo esto de funciones, porque si no, no vamos a ver ni la mitad de todo el temario, ¿ok? Entonces, para que pues vayamos preparándonos a ir avanzando el ritmo. Que tengan buen fin de semana, nos vemos hasta el jueves. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego, bye. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.